gracias. Este Muy buenos programa, días. Muy buenos días bueno, para todos. buenos días. Este programa, hermano, no lo hacemos nosotros. Este programa lo hacen ustedes. Eh, yo recuerdo que hace algún tiempo estábamos pensando que como ya habíamos salido de la pandemia, ya como para dejar esta forma de conectarnos, pero fueron muchos los pedidos de muchas personas que dijeron de que eh, era mejor que siguiéramos. Ah, Y vuelvo y lo insisto, ha sido una gran bendición para mi vida personal. Espero amén. que cada uno de ustedes también ya han sentido bendecidos. Sí, así, hermanito. Gracias a Dios. Queremos seguir sintiendo esa bendición del Señor de saber que nos levantamos a orar por otras personas necesitadas, eh, por nosotros mismos, por la iglesia, los pastores, porque sabemos que la oración es el aliento de la vida espiritual. La oración nos conecta con Dios, hace, hace milagros en nuestras vidas. Y entonces le damos gracias al Señor por esto. Voy a, antes de comenzar, y que es un tema eh, que especialmente me gusta, a pesar de que ha tenido, en el pasado tuvo muchas dificultades en el mismo pueblo de Dios, se ha ido resolviendo al transcurrir del tiempo y les recomiendo, lo que pasa es que yo sé que saqué el libro y no sé que lo tenía por ahí, en cierta ocasión se los mostré, las 28 doctrinas de la iglesia o 28 enseñanzas de la iglesia. Y hay un capítulo especial acerca de lo que vamos a estudiar. Yo lo tengo, buenos días, hermanito. Yo lo tengo si lo necesita para compartir, entonces yo lo voy a traer. Sí, si necesita algo, yo le puedo colaborar. Sí, pero era nada más para mostrarlo, era nada más para mostrarlo Ah, para listo, que lo hermanito. vieran. Pero yo Bueno, sé que hermanito. por ahí lo tengo. Y hay un capítulo especial acerca de lo que vamos a estudiar. De pronto en algunos lunes vamos a ver si el tiempo y de pronto la disposición con algunas personas que nos han estado compartiendo durante esta madrugada de amanecer con Jesús. Entonces voy a colocarles un himno, un himno. Me gusta bastante. Cristo Señor. Eh, escuchemos ese hermoso mensaje que nos trae este himno y entonces enseguida comenzamos con el estudio y preparemos Biblias. Si van a apuntar, apunten, porque de pronto algunos van a tener algunas inquietudes. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti, oh Salvador. Yo quiero siempre
seguir. Rindo mis Fue la voz, hermano, no sé si es aquí no sé si es acá en mi casa. Si estoy- No, disculpen que pues, no, se le fue al yo pensé, computador. yo pensé que era el internet mío, yo pensé que era mi internet. ¿No? Como aquí está Yo fallando voy a, también. voy a tratar de solucionar acá. Deme un momentico, un momentico. Ya voy, deme un momentico, yo ingreso nuevamente por acá. Bueno, yo creo que para el final lo voy a colocar para que de pronto nos rinda en esta mañana. Eh, muy bien. Espero que ya estén escuchando bien. Mi hermano, sí estamos Sí. escuchando. Está bien, Sí, hermano Juan. ya está bien, mi hermano. Y por ahí derecho le digo a Ángela, como me sacó, como me sacó del computador, ustedes están con el mando de, de la sala. Y yo le pediría de pronto que me convirtiera en coanfitrión. Eh, si puede. Ángela, si está por ahí, sí. Hola Juan. Ángela, de pronto a ver si me coloca de Sí, señor. coanfitrión. Ya lo voy a colocar, Juan. Espera un minutico. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, vamos a comenzar con este tema que no, pues me gusta porque es acerca de lo que es Cristo Jesús, su naturaleza. Juan, ahí ya. No. ¿Cierto que todavía no? Em, no,
Lo que me hizo fue que me cerró. No, pero tranquila, Entonces ahí deje así, con... Ah, bueno, tranquila. entonces ahí esto está acá en inglés. Entonces Ah, sería, no, pero no, entonces déjelo así, que lo importante de pronto es si me saca otra vez, es que usted ya tiene la sala, o sea, tiene el mando de la sala. ah, sí, sí, señor. Y qué pena, Ok. bueno. No, tranquila, tranquila. Muy bien, entonces les decía de que es un estudio y de hecho que trata es con la cristología, eh, muy interesante y que de eso radica también nuestra comprensión acerca de la vida y obra de Cristo Jesús y lo que Él puede hacer por mí, sus alcances. Eh, Depende mucho de esa comprensión, la relación y el entendimiento del plan de salvación. Eh, yo los voy a invitar eh, a que tengan la Biblia en la mano y que quizás por eso recalqué tanto. Fueron varios lunes que estuvimos estudiando acerca del pecado para tener un poco más claro acerca de, de qué es lo que dice la Biblia, que es el pecado, cómo lo trata el Señor y que cuando nosotros hablamos de pecado, lo encerramos todo, pero para Dios, eh, el tratar el pecado en sí trae como sus formas y sus fases. Pecado es pecado, pero en el momento del el Señor tratar con él, lo trata de diferentes formas. Eh, hay unos pecados, hay unos pecados que el Señor le toca tratarlos de una forma diferente. Hay otros que lo que lleva a ese pecado, que el Señor, si no fuera por su misericordia, su gracia, nosotros estaríamos perdidos. Y hay unas cosas que heredamos, heredamos del pecado que el Señor trata también de una forma diferente. Entonces, conociendo esto, eh, vamos a ver los efectos que trajo el pecado de Adán. O sea, ¿qué efectos trajo el pecado de Adán? Y son tres efectos. Algunos pueden tener algunos efectos más, pero son tres efectos mayores y consecuencias que trajo el pecado. Yo podría preguntarles a alguien si sabe qué trajo el pecado, qué efectos trajo el pecado. Alguien, no importa que puede ser que alguien atine con de pronto con lo que voy a decir o alguien Uno tenga de ellos es la muerte, uno de ellos es la muerte. muy bien la muerte, la muerte. La Muy separación de Dios con el hombre, la separación de Dios con el hombre. muy bien, la Porque el pecado, separación, un efecto es sí. la separación. ¿Alguien más? La, la naturaleza pecaminosa y la maldición de la tierra. Muy bien, hermano Nehemías. La naturaleza del hombre cambió y la maldición, la tierra fue maldita y inclusive cambió. No solo fue el hombre, sino que la misma naturaleza. ¿Qué más, hermanos? La degradación de la humanidad. Muy importante, otra La cosa que es, degradación. Muy bien. hermano, otra cosa vital que podemos ver y es la muerte de Cristo Jesús. El pecado trajo la muerte de Cristo Jesús. Muy bien, de eso vamos a hablar y entender un poquito mejor. Qué bien, muy bien, están muy bien enfocados y yo tengo tres y algunas ustedes ya la dijeron.
inclusive dentro de lo que dijeron están allí en estos tres efectos. El primer efecto que yo tengo es la condenación. Una condenación, ¿cierto que sí? En Jardín del Edén, a consecuencia de la desobediencia de Adán, hubo una condenación, o sea, una sentencia. Se hizo como un juicio a través de esa desobediencia y entonces el juicio consigo trajo una condenación. Entonces, en esa condenación, por ejemplo, usted en el sistema penal acusatorio, cuando se lleva a alguien a un estrado para un juicio y ya traen pruebas y todo, entonces el fiscal las presenta ante el juez y bueno, y el juez llega y valora y después de estudiado el caso, si el juez declara que es culpable, en la sentencia, pues la sentencia trae una condenación y la condenación puede ser una cantidad de años en la cárcel por esos mismos motivos. Esa es una condenación, lo que declara el juez. Entonces, sentencia, ustedes han visto que utilizan un martillito y pronuncian la sentencia y listo. Ya de ahí no hay nada que salve al reo o al condenado. Entonces, esa condenación eh, lo podemos ver en esas consecuencias que la mujer traería sus hijos con dolor. Eso no estaba al principio. Que el hombre se ganaría el pan con el sudor, o sea, con sacrificio, espinos y cardos que le iba a producir eh, dolor el trabajo, cuando antes era un gozo. Y una muy importante fue cuando Dios tomó la decisión de sacarlos del jardín del Edén y que puso un límite para que no volviesen a entrar, aunque les dio esperanza de que podrían volver a ese jardín del Edén, a ese paraíso, a esa relación íntima con Dios. Entonces hubo una condenación. Ese es el primer punto. Otro que trajo fue la depravación. La depravación. Y dentro de la depravación, yo quiero que usted me acompañe cómo entender la depravación. Voy a leer rápido. Ese texto ustedes lo tienen. Es el Romanos capítulo 7 versículos 14 en adelante. Alguien que para nosotros es una referencia es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hablando acerca de esa depravación, una de las consecuencias que trajo el pecado, la desobediencia de Adán, fue la depravación. Y para comprenderla vamos a leer este texto. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Desde ahí comienza ah, Pablo a señalar una diferencia, que la ley es espiritual. Por eso la ley hay que entenderla es espiritualmente. Dice, porque la ley sabemos que es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal. Y no solo que es no somos carnales, sino que somos vendidos al pecado. Tremendo lo que dice ahí, nada más en ese primer versículo, en ese versículo 14, dice, hace una aclaración de que la ley es espiritual, pero que nosotros somos carnales y vendidos al pecado. Y sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El hecho de que yo realice cosas mm, indebidas, malas, que inclusive a veces no entienda en mi naturaleza, eso no quiere decir que que la ley sea mala, no. Él dice la ley es buena. Versículo 17. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ahí resultaría como una contradicción, como, Pablo, ¿y usted qué es lo que quiere decir? ¿Cómo así que de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí? Bueno, vamos a dejar ese puntico para más adelante que se desarrolle el tema. Muy bien, y sigue el versículo 18. El 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, hay una depravación, algo torcido que hay en nosotros y que Pablo está tratando de entenderlo, pero que no alcanza. ¿Y qué es lo que pasa? Y es que hay dos luchas en nosotros. Sigue Hermano diciendo, Juan, por versículo, favor, por favor, disculpe. ¿Qué capítulo es? capítulo, Romanos capítulo 7. Gracias, muchas gracias, disculpe. Ok. Voy versículo 22, ¿cierto? Sí, 22. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Usted y yo leemos la ley de Dios y nos deleitamos y queremos. Y eso es lo que está percibiendo Pablo. O sea, que en el hombre interior, él se agrada de la ley de Dios, de la voluntad de Dios se agrada. Pero dice el versículo 26, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, la ley de mi mente es esa ley espiritual que él está leyendo, que él se agrada, pero que hay como una contienda, que mientras en la mente él se agrada de ella, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí, se, re- se revela, perdón, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, eso está en nosotros, el pecado está en nosotros. Y es una condición, es algo extremadamente malo. No lo entendemos. Nosotros queremos hacer el bien, pero resultamos haciendo el mal. Nos levantamos queriendo tener pensamientos elevados y en el día se nos explota por allá algo del carácter, algo nos separa, una mala palabra, una mala mirada. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Y entonces él dice, es el pecado que mora en mí y que está en mis miembros. Es una depravación lo que hay en el hombre. Y entonces Pablo lo entiende y llega a exclamar, versículo 24,
Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y llega a exclamar, hombre, miserable. Yo soy un miserable, soy un depravado, pero ¿y entonces qué es lo que va a pasar? ¿Y quién me puede librar de esto? Porque yo no quiero estar así, yo quiero vivir en la ley de Dios, en la ley del Espíritu Santo. Pero él dice, pero es que me está llevando, hay algo que está en mí, que no puedo con él y me lleva cautivo al pecado. Yo trato de luchar con él, no puedo. Y entonces él dice y exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si Pablo hubiese quedado ahí, yo creo que nosotros terminaríamos muy mal, en desesperación, en agonía. Pero Pablo termina diciendo, gracias doy a Dios Padre. ¿Por quién? ¿Por quién da gracias al Por Padre? nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo. Dice, Señor nuestro. Él ya dice, Él es Señor mío. Doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y Amén. eso es lo que somos nosotros. Pero hay que darle gracias a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús va a tener la solución acerca de eso. Muy bien, yo no, me iba a salir. Entonces, esa es la depravación. Estamos depravados, estamos en una condición depravada. Y la otra consecuencia o efecto del pecado es la separación, que algunos lo dijeron. La separación. Em, para entender eso, vamos al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 59. Libro de Isaías, capítulo 59. Del versículo 2 al versículo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangres y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad. Vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad. Conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Separación. Ha causado una separación entre Dios y el hombre, el pecado. El pecado ha causado esto. Entonces, esas tres efectos que ha hecho el pecado: condenación, depravación y separación. Y eso, ¿cuántos tienen eso? Yo quisiera, vamos al libro de Romanos. Romanos. Hay algunos que pueden estar diciendo, oye, ahí este Juan aquí nos va a traer algo. No, saben, hermanos, que para hacer, para que alguien se sane de una enfermedad grave,
debe haber un diagnóstico. El paciente debe saber la gravedad para poder recibir las indicaciones, la medicina, los tratamientos que debe de hacerse. O sea, nosotros para de pronto exclamar como Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y el único que vamos a encontrar es a Cristo Jesús, pero Eh, miren que la palabra de Dios habla acerca de este estado y que no nadie puede escaparse de esto. En Romanos capítulo 5 versículo 19, 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por la desobediencia de Adán, todos, dice, todos fuimos constituidos pecadores, ¿cierto? Dice, así también, y eso es lo que da alegría a mi corazón, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A pesar de ¿Cinco qué? ¿Cinco nuestra qué, perdón? cinco Cinco. diecinueve, Gracias. Romanos 5:19. A pesar de esa condición nuestra, condenados, depravados, separados de Dios, eh, que los designios del pensamiento y algunos son al mal, la carne termina diciendo que, pues sí, pues que heredamos todo eso, pero por la desobediencia de Adán, somos separados, pecadores. eh, Así también por la obediencia de uno, de Cristo Jesús, somos constituidos justos, pero solamente aquel que cree en Cristo Jesús y en lo que Jesús hizo. Em, entonces, en esto de la herencia que se trae de Adán, hay, hay algo que aquí ya entraríamos en un terreno que enseguida vamos a ver. ¿Cómo podríamos, hermanos, entender esto? Hebreos capítulo 2:14. Lo voy a llevar ahí. ¿Cómo podríamos entender esto? Hebreos capítulo 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. eh, a 12 ver, G. 2:2. Hebreos Hebreos 2. 2. Sí, 2:14. Ah, perdón. Dice 2:14. Mm, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruirlo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, él es al diablo. Y Muchas librar gracias. a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias, mi hermana. Usted se fue coñapa y todo. Pero bien, bien, muy bien. Eh, entonces, vamos a ver, vamos a ver. Si así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eh, dice él, hablando, ¿quién es él? Cristo, Cristo Jesús. Bueno, muy bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Aquí hay algo. ¿De qué fue lo que participó Cristo Jesús? De carne y sangre. Estamos completamente seguros que Él participó de. Pero al participar de la carne y la sangre, ¿qué fue lo que Él trajo en su carne y en su sangre?
también participó del pecado en la carne. Es decir, no que haya pecado, pero sí participó de ese sacrificio. No sé si me hago entender. Eh, Muy bien, Las no está marcas bien, del está pecado. bien. Sí, Las marcas del pecado. las marcas del pecado. Muy bien. ¿Alguien más puede? O sea, yo lo que entiendo es que él participó porque nosotros fuimos condenados a la muerte, ¿cierto? Al sufrimiento y ahí estamos metidos. Entonces, él también participó con nosotros en ese dolor, en esa muerte, en la carne, ¿cierto? Bueno, muy bien. Por aquí el hermano Wilson, yo quisiera escucharlo. Iba a decir Bueno, algo. buenos días, hermano Juan. Sí, ahí, Hermano Participó en la Wilson. muerte, él participó en la muerte. Hermano, hermano, Deme un momentico, deme un momentico que el hermano Wilson, ¿qué le pasó? Hermano Wilson, no lo escuchamos. ¿Será el internet o él tiene el Se le micrófono? cayó, se le cayó. sí, después que y se se cayó el refiere, internet. no he Ah, por estado aquí con, ya. Hágale, hermano Wilson. ¿me escucha? Sí, sí, ahí sí. Bueno, es que el hecho de participar o de nacer con la naturaleza humana, eso no quiere decir de que sea pecado. La naturaleza humana, el pecado en sí, no es nacer con la naturaleza. El, na- el pecado, la Biblia me enseña que es saber hacer lo bueno, no hacerlo. Todo pecado se nos toma en cuenta es cuando transgredimos la ley de Dios. ¿Me hago entender? Bien, 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 hermano Wilson, sí. Alguien más iba. A mí me gusta. Dice que él se hizo pecador no siendo pecador. Eso es lo que yo entiendo. Muy Porque, bien, hermana Mari, muy bien. sí, porque Sí, aquí en mi Biblia, eh, pues lo explica bien, ¿no? Dice, ajá. así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Muy bien, hermana. Ah, Déjeme ese Lo que texto está por ahí. diciendo, o sea, que lo que está diciendo la hermana es que cuando hizo que se hizo pecador, entonces se hizo hombre, porque si es inmediatamente después de que dice que somos hombres, somos pecadores, porque usted hablaba de la naturaleza humana, de la Ajá. naturaleza caída. En el momento en que Dios se convierte en ser humano, participa, ¿cierto? pero no Participa peca. también. ¿De qué ¿Ah? participa? Eso es lo que vamos a, en este estudio que, ya, vinieron las 6. Pero Bueno, de esto vamos a seguir, hermanos, pero tengan bien en mente esto. El Hermano Juan, texto, sí, hermano Nehemías. tengo una cita de aquí de mente, carácter y personalidad que también está en mensajes selectos. Me dice, Jesús tomó la naturaleza humana y soportó el odio del mundo para demostrar a los hombres y a las mujeres que pueden vivir sin pecado, para que sus palabras y sus actos y su actitud pudieran ser santificados por Dios. Podemos ser perfectos cristianos si manifestamos este poder en nuestras vidas. Cuando la luz del cielo repose sobre nosotros continuamente, representaremos a Cristo. La luz de la justicia revelada en su vida distinguió a Jesús del mundo y suscitó su odio. Bien, muy buen texto, muy buen texto. Y Resumiendo, el Señor Jesucristo recibió cuando se hizo hombre, recibió los pecados de nosotros encima, por eso dice que se hizo pecador y participó de ellos, y entonces es eso, ¿no? Señor no, Jesucristo, cuando recibió, ojo, ojo cuando decimos que participó, ¿de qué fue lo que participó? De que eh, al, al hacerse el hombre, ¿qué fue lo que trajo de los hombres y qué no? Eso es lo que vamos a mirar. Pero saben porque una cosa, hermanos, venga, hermanos, cuando ustedes lean
lean la palabra de Dios, pídanle bastante al Espíritu Santo que les revele y les ilumine. Mire, yo les traje este texto precisamente para que ustedes pensaran y analizaran de qué fue lo que trajo, o sea, qué fue lo que participó. O sea, dice, así porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que es lo que nosotros somos, carne y sangre, eso somos nosotros. Participamos de esa naturaleza, ¿cierto? Dice, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Pero, pero la pregunta es, ¿por qué él participar de eso? Y es para una cosa, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué pasó? Ahí hay una revelación muy grande, hermanos. Él vino, perdón, pienso yo que él vino a mostrarse a imagen y semejanza de Dios para enseñarnos a nosotros que también somos imagen de Él y que de Él debemos aprender, que por medio de Jesucristo, que es el mediador de nosotros, que intercede por cada uno de nosotros para Él perfeccionarnos como Eh, seres, o sea, Él se vino a ser humano para enseñarnos. Él tenía No, el don no, de la vean, muerte. hermana, sí, sí, está bien, está bien. Pero mire el texto lo que dice, él se hace humano, él, o sea, él toma la forma, no el igual, Sino voy a recalcar igual. mucho esto, la forma humana, participa de carne y sangre, pero ¿qué es lo que dice el texto? Para poder, Hermano, ¿qué? hermano, ¿cuál es Para, el texto? pero sin pecado. Sí, Hebreos sí, 2:14, sí, ¿lo hermana. dice? Hermana, lo que estamos diciendo es que él participa de carne y sangre, pero ¿para qué? ¿Para qué? para destruir. ¿Y para destruir a qué? La Destruir muerte. al El diablo y la pecado. muerte, pero voy a Para, preguntar algo. Entonces, Dios, si no se vuelve hombre, ¿no puede destruir al diablo? No, es que lean bien y verán que por medio de, mire, vea, dice el texto, para destruir por medio de la muerte. ujú, O sea, de la para muerte, vencer la al que muerte, tenía el para... imperio de la muerte, que es Ujú. el diablo. Hermano, esos son los misterios que el Señor nos revela, que solamente en los amaneceres, en el estudio y con el Espíritu Santo podemos entender. Jesús se hizo carne y sangre para poder, ¿qué? Vencer. Para Vencer poder la morir, hermanos, para poder por morir. nosotros, por nosotros. Si Hermanito, Dios no participa de lo mismo que nosotros, no podía dar su vida por el pecado. Ujú. Entonces Ajá. Él participa de la carne y la sangre para poder morir, Para ajá. salvarnos a nosotros. para poder salvarnos, claro, nosotros estamos perdidos. ¿Qué Mm. exigía la ley? Porque Que solo en la alguien, para muerte podernos no salvar, podríamos ser salvos, ¿cierto? Porque solo en perdón, la muerte podríamos tener vida eterna. solo por Entonces, medio de la Claro. muerte, así mismo como en el pasado, con lo que estudiamos tanto del santuario. Ujú. ¿Qué era? Que el pecador debía, si quería ser perdonado, debía llevar una ofrenda. Y esa ofrenda se le colocaban las manos encima y ese pecado que él tenía era transmitido El cordero. a ese animalito. ¿Y quién ya era digno de muerte? Pues el animalito. Ahora, en la vida de Jesús, pues tenía que participar, para poder morir, tenía que participar de la Claro. Para naturaleza salvar a nosotros. nuestra, para poder, ¿no? Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. O sea, debía de morir. Dios no Él podía tenía que presentarse como cargar, Dios, Cargar como nuestros Dios. pecados. ¿Cómo? hermano, hermano, él tenía que cargar el pecado De y nosotros. así como hacían con el cordero, cargar el pecado y luego sepultarlo, entiendo yo así, ¿no? Por eso, para lo que dice, para destruir
por Ajá. medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. El Y danos Y diablo. él se la libertad. arrebató de las manos y Hermano, dijo, ¿lo puedo no, leer en ya esta esto versión? con mi muerte. Hermano, ¿lo puedo leer aquí en esta versión? Sí, dígame, hermana. Dice, los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso, igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Hermana, ¿qué versión es esa? Yes. Creo que Reina Valera, que aquí no alcanzo a ver yo bien. Bueno, pero me interesa mucho esa versión. Esa versión es bien bonita. Dice, es lo mismo, pero con otras palabras Más y claro. más claro, sí. ¿Qué Claro, ve- el- Después me dan esa versión. Hermanos, me voy a despedir porque ya me pasé 7 minutos. Eh, yo no sé, pero yo siento una alegría de estudiar así la Biblia, hermanos. Se tiene que leer el versículo 15. Explica. Claro, Ajá. claro. No, Pero y el menciónamelo ahí, final por ejemplo. del versículo 14 es bien claro. O sea, con entender eso Ajá. ya es bien claro. Y bueno, Perdón, hermanos, perdón, hermanito. El libro, ¿cómo dijo la hermanita el libro? Bien clarito se entiende, por eso me interesa. no, ella estaba leyendo, La Biblia en otra versión. sí, Ese ese está, mismo capítulo, esa misma, lo estaba ese sí lo leyendo, entendí. la estaba leyendo en otra versión. Hebreos Era- 2:14. ¿Sí, hermana? Que estoy leyendo Hebreos 2:14 y aquí explica, porque por ejemplo dice, los hijos de una familia, los Ah, hijos, ese es somos Sí, los hijos de Dios, yo entiendo así, somos los hijos de Dios, sí, sí. los hijos de Es una una versión, pero es Eso muy es, bonita. eso es No, como no Dios sé si habla de hoy que pronto, no. no sé si de pronto será una Dios habla hoy. Puede Sí. ser esa versión. aquí la Yo Biblia, la palabra de Dios para todos con vocabulario, no lo que diga, no no le digo escucho más, bien. Se le oye lejos. Se oye lejos. no dice la Biblia, la palabra de Dios para todos, internacional. Ah, la internacional. Una Valera Ujú, internacional. Bueno, esa ujú. la voy a buscar porque me interesa, como dice ahí. Hermanos, Dios les bendiga. No sé, pero yo no sé, yo me emociono leyendo, estudiando, hermano, y lo importante es entender bien. Por eso yo les hablé tanto en los otros estudios acerca del pecado. Y ahora entramos y con algo que debemos de despejar de nuestra mente, hermano. ¿Qué fue lo que participó el Señor? O sea, la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Es semejante o igual? ¿Qué fue lo que tomó Jesús de esa naturaleza para poder entender algo? La próxima, el próximo estudio, Ángela está por ahí. Señor, aquí estamos, presente. Bu- Bueno, Ángela. Tengo, me permite compartir otra cita de la inspiración. Sí, El señor. joven instructor, el joven instructor en octubre del 1898 dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena de oro que une nuestra alma a Cristo y a través de Cristo a Dios. Esto debe ser nuestro estudio. Cristo fue un hombre real. Amén. Dio prueba de su humanidad haciéndose hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Amén. Debemos acercarnos a este estudio con la humildad de un aprendiz, con un corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que dará grandes dividendos al investigador que cava profundo buscando la verdad escondida. Gracias. Muchas gracias. Hermano Nehemías, gracias. Gracias por... Voy a... deme un momentico aquí. Yo voy a ver si... bueno, ya que el hermano Nehemías... Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Voy a darles eh, como para que ustedes de pronto... Mire,
eh, vamos a ver, deme un momentico. A ver, es un texto. Esto es lo que... mire lo que dice, hermanos. Y muchas gracias, hermano Nehemías. Eh, dice, no era un hombre con tendencia al pecado. Dice, sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupéis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como ser puro, sin pecado, sin una marca de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Y dice, por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Unigénito. Cuando usted hable de unigénito, es el único. Participó de carne y sangre, sí, pero el unigénito en su forma como vino es el unigénito del Padre, el unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero mire, está subrayado, pero en ningún momento hubo en él alguna tendencia al mal. Hermanito, Eh, qué pena, disculpe, ¿por qué por favor no nos pone eso ahí en el Amanecer con Jesús, que me interesa copiarlo, porque yo no tengo ese libro? Le agradezco mucho. eh, sí, yo se los voy a pasar. Eh, Gracias. Testimonios, tomo 2, está también en el comentario bíblico adventista. Y les voy a pedir, deje que yo vea el libro de las 28 creencias de la iglesia, ese acerca de la naturaleza de Cristo Jesús, lo debemos, lo debemos estudiar bien y aclararíamos muchas cosas. Dios Me les lo, bendiga, hermanos. yo le tomo captura, pero Yo después, ustedes saben que yo después les paso eso. Yo les paso eso. amén. Terminando el estudio, les paso esas diapositivas. Dios me los Gracias, bendiga, hermanos. Dios me los guarde. yo también. Ángela, Amén, Señor, mañana igualmente. Amén. bendiciones para todos. Dios los guarde. Señor. está, Sí, aquí estoy. sí, mañana está Gustavo. Sí, señor. Mañana está acostado si Dios quiere. Ok, listo. Sí. Entonces nosotros con la ayuda de Dios, el próximo lunes nos vemos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a Amén. tener una palabra de Vamos a oración orar. Amén. y nos despedimos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por la sabiduría, la ciencia de la salvación en la vida de Cristo Jesús. Señor, es un misterio y los misterios, muchos no se pueden entender, pero la revelación ha sido dada para que nosotros comprendamos de cómo tú actuaste para el pecado, para podernos redimir. Y te damos gracias, Señor. Buscamos tu presencia. Buscamos que tú nos cubras, que tú nos limpies del pecado, porque solamente tú tienes el poder. Ayúdanos a creer, a tener fe en ti, Señor, a poder comprender estas maravillas
nos da alegría en el corazón, que a pesar de que eh, fuimos condenados, somos depravados y fuimos separados, Cristo Jesús nos unió. Cristo Jesús nos rescató y nos quiere dar una mente limpia, transparente. Pedimos de que el manto de justicia sea puesto en nosotros, que sus méritos sean los únicos que nos puedan presentar delante del Padre, que el Espíritu Santo pueda abrir el corazón, pueda abrir la mente para entender esta ciencia celestial. Gracias, gracias infinitas te damos, Dios. Quedamos en tus manos en este día. Permite que sea un día de victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Feliz día para todos. Buen Muchas día para todos. Un feliz día para todos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Bendiciones, feliz y bendecido día.